decirles lo emocionada que estoy por medio de esta vía de índole virtual pueda correlacionarme con todos ustedes y decirles que la formación de todos ustedes a nivel académico, que no decae, por el contrario, cada vez más cobra vigencia, y hasta me atrevería a decir que ya que contamos con medios tecnológicos privilegiados en cuanto a infundir proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusive estarán aprendiendo muchísimo más por el método que proporciona este medio para incurrir a un aprendizaje significativo. Bueno, nada más me queda por instar que ustedes tengan fuerza para proseguir esto y poder nosotros lograr nuestros objetivos con mucho éxito y así poder culminar este año. Vuelvo a repetir, lo tecnológico ayuda muchísimo porque paso a paso vamos a ir entendiendo, comprendiendo cada sistema, cada método, cada contenido de cómo funciona. Bueno, para iniciar hoy quiero presentar el tema que constituye la tipología textual o también tiene como nomenclatura género discursivo. Bien, ya he sabido, yo sé que ustedes manejan que contamos con 9 géneros discursivos y un poquito voy a nombrar. Dentro de los 9 tipos de texto o género discursivo contamos con 3 tipos o géneros discursivos informativos, de los cuales contamos con el informativo periodístico, el informativo científico, el expositivo, luego tenemos el argumentativo, el instruccional, el instrumental, el literario, contamos también con el texto humorístico, con el epistolar y ahí ya radica la 9 tipología textual o género discursivo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar, vamos a separar netamente solamente 2 géneros discursivos, de los cuales contamos con el literario y con el informativo. Pero es bien sabido que dentro del informativo nosotros como género textual contamos con el informativo periodístico y el informativo científico, que vamos a ir viendo después, más adelante, que vamos a desglosar este mapa conceptual. Pero antes de desglosar este mapa conceptual, yo necesito que ustedes un poquito se atengan a oír un video del cual me voy a referir y mostrarle ahora. Un ratito me van a esperar. Necesito que atiendan bien lo que pasa. Un cuento de buenas noches para niñas rebeldes. Érase una vez un país que tras un invierno rojo sufrió un asedio y casi sin querer llegó una primavera con una esquina rota. Los hombres buscaban el sentido a esta noche eterna que les privó de un último adiós y de la ridícula idea de no volver a verte. Esta historia parecía interminable. La gente iba y venía, sin hacer caso a los médicos ni a las enfermeras. Por suerte, la ceguera terminó y el mundo dejó de estar escondido. Llegó la metamorfosis. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Teníamos el mar, teníamos el sol, teníamos a nuestros amigos. Éramos cometas en el cielo, en un mundo feliz. Oh capitán, mi capitán, no hay cuento perfecto, sin cicatrices. Pero no olvides que siempre, donde quieras, la sombra del viento te llevará a un lugar a donde ir. Juntos, nada más. Resiliencia. Así es como termina los días sin ti. Postdata. Te quiero. Lo esencial es invisible a los ojos. Está. ¿Pudieron visualizar entonces? Considero que necesito que atenidamente ustedes miren, yo voy a ir explicando
qué rico contenido contiene el video. ¿Por qué? Porque la narradora lo que hizo es, por cada título del texto presentado ahí, ella, ¿qué es lo que hizo? Ella elaboró un texto. Y el texto, nada menos, constituye en nuestra realidad a nivel informativa, en este caso informativo. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo ahí es contar implícitamente lo que está sucediendo ahora, dada la pandemia del coronavirus. Entonces ella ahí un poco comenta lo lejano que estamos, lo importante que es la humanidad, lo importante y lo esencial que es el valor. Por eso ahí muestra también el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, que habla de los valores, que no se nota, que no se ve, pero que sí verdaderamente es lo que hace al ser. Bueno, en esa bibliografía que nosotros vimos, que vuelvo a repetir, los títulos ella concatenó y elaboró un texto. Implícitamente, ¿qué ella hizo ahí? Implícitamente ella referenció nuestra actualidad, lo que está sucediendo ahora. Y ella, el texto informativo lo que hizo es fusionar con el texto literario. ¿Por qué? Porque ahí, si bien es cierto, ustedes si vuelven a mirar el video que yo le estoy enviando en este caso, van a darse cuenta que toda la bibliografía que ella data ahí es nada más y nada menos que cuento, novela, y el título ella lo fusionó, como dije ya, constituyó un texto informativo, dio una idea implícita informativa. De ahí la importancia de, voy a sacar esto de acá, trabajar estos dos géneros discursivos que son literario e informativo. Bueno, cada género discursivo cuenta con su tipología textual o género textual, al mismo tiempo también su trama, intención comunicativa, función del lenguaje y nivel de significación. Un poquitito si se acercan más. En cuanto al género textual del literario, nosotros contamos con el género textual, viene a ser la clase. Si yo le doy a ustedes un cuento, si les doy una leyenda, si les doy un poema, poesía, canto, novela, parábola, fábula, constituye entonces el género textual literario, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que atenerse a identificar. Entonces, se data un cuento, se data una leyenda, se data una fábula, mito, canto, un fragmento de novela, entonces el género discursivo va a ser literario. Y el género textual es lo que nombre. Cada género textual o cada género discursivo cuenta con una trama, ¿sí? Del literario, la trama es netamente narrativa, descriptiva y dialogada. Cuando se narra, cuando se cuenta, se relata algo, se usa serie de usos de verbos. Cuando se describe, cuando se caracteriza las partes de un todo. Y cuando se dialoga, cuando hay una conversación entre dos o más personajes. En cuanto a la intención comunicativa, del literario siempre va a ser estético. ¿Por qué estético? Porque la estética produce la belleza. ¿Y en qué sentido el texto literario produce la belleza? ¿Por qué? Porque se utiliza mucha figura literaria, como ser la metáfora, la comparación, en este caso la hipérbole, y hace a que embellezca las palabras. En este caso, nuestra narradora, cuando estaba contando el cuento, le ponía énfasis, entonación, entonces ahí la intención comunicativa viene a ser estético, ¿sí? Función del lenguaje, al ser literario, netamente va a ser poético. ¿Por qué? Por lo que yo ya expliqué. Se utilizan muchos recursos literarios, que son la metáfora, comparación, etc. El nivel de significación del lenguaje del literario siempre va a ser connotativo. ¿Por qué es connotativo? Porque connotar significa disfrazar el sentido real de significación de una palabra utilizando la metáfora. Por ejemplo, si yo digo la dulce voz, no se puede probar la voz y sentir de que tiene un sabor dulce, sino que si yo digo la dulce voz, estoy diciendo por una voz tal vez pasible, tranquila, cautivadora, entonces por eso es connotativo. ¿Por qué? Porque lo que hace es disfrazar el sentido de significación de una palabra. Bueno, salimos del texto literario y vamos a remontarnos al informativo. Dentro del género discursivo informativo, nosotros contamos con el periodístico
y el informativo científico. De hecho que contamos también con el expositivo, pero como dije hoy trabajaríamos entonces 2 tipologías textuales más, porque luego yo le voy a dar un contenido de nivel informativo en donde ustedes me irían a precisar qué tipo de informativo es. Pero para el efecto, para que ustedes puedan identificar el tipo de texto informativo o género discursivo, yo les estaría explicando en qué consisten estas 2 partes fundamentales del informativo. Tenemos el periodístico. Periodístico es sinónimo o apócope de periódico. Periódicamente. ¿Cuándo algo ocurre periódicamente? Cuando ocurre día a día. De ahí la palabra periodístico. ¿Por qué? Porque brinda una información actual del momento. Periodístico viene de la palabra periódico. Periódico es el recurrir del día a día de las cosas. Así yo voy a poder interpretar a lo mejor en un texto que se me presente. Bueno, el periodístico también, al igual que el género literario, cuenta con su género textual. El género textual del periodístico es noticia, reportaje, entrevista, crónica, columna, breve y artículo. Esos serían los géneros textuales del periodístico. La trama del periodístico expone mucho, explica muchísimo, también describe, caracteriza. Ahora que nosotros estamos viendo mucho la noticia, estamos viendo cómo hay mucha descripción, mucha explicación de las cosas, cómo narra, cuenta todo lo que día a día está ocurriendo, y el diálogo cuando hay un debate o hay, digamos que como una mesa donde se empieza a configurar un tema de índole, en este caso de la pandemia, ¿verdad? Se dialoga, se hace una controversia, se asiente o disiente sobre un tema determinado. Entonces hay diálogo. En cuanto a la función del lenguaje del periodístico, es referencial. ¿Por qué referencial? Referencial viene de la palabra referencia. ¿Qué significa referencia? Referencia significa informar. Significa informar. Nivel de lenguaje del periodístico es denotativo, totalmente lo contrario al literario. En el literario su nivel de lenguaje va a ser connotativo. Y acá denotativo. ¿Por qué es denotativo? Porque la información que nos brinda es objetiva, no se disfraza, no se utiliza figura literaria, se dice la realidad tal cual ocurre. Por eso es denotativo, denota la realidad tal cual ocurre. En las informaciones se cuenta lo que ocurre, entonces se denota objetivamente un informe. Bueno, ¿cómo yo voy a determinar cuándo el género discursivo es periodístico? Cuando se habla de una noticia o se hace una entrevista, un reportaje. ¿Por qué? Porque cuenta hechos, acontecimientos de la actualidad. Por eso es. Bueno, entonces vamos a ir ahora a el científico. En cuanto al científico, la diferencia del periodístico es que en el científico recaba los principios y las causas de algo. Es decir, vale decir que el que va a informar tiene que ser una persona idónea, una persona preparada, así como un médico, un científico, puede ser un arqueólogo, etc. Cualquier, digamos que profesión, puede ser inclusive un abogado donde esté hablando con su propia terminología. El científico también tiene su género textual. Acá vamos a ver, contamos con textos científicos, contamos con textos o textos de divulgación científica, que son las monografías, notas enciclopédicas, relato histórico. En esto siempre se va a datar informaciones recabadas a nivel especializada, por eso es científico. La trama va a ser descriptiva. ¿Por qué? Porque cuando se informa algo a nivel científico, parte por parte se está caracterizando las partes de un todo, es decir, se describe. En la explicativa se dice el porqué de las cosas, y en la argumentativa se da un sustento de la idea que se demuestra a nivel, digamos que intelectual o a nivel profesional. En cuanto a la función del lenguaje, lo mismo que el periodístico. ¿Por qué? Porque es informativo y me va a dar una información referencial y una función del lenguaje denotativo. Denotativo es cuenta la realidad tal cual. Bueno, entonces estos son los 2 tipos de textos que hoy estamos trabajando, y dicho sea de paso, lo que estuvimos viendo en ese video es el texto literario y el texto informativo.